Cómo vencer los miedos, implementando estrategias y conocimiento estoico. Vencer los miedos es una de las tareas más fundamentales que enfrenta el ser humano, y la filosofía estoica nos proporciona valiosas herramientas para comprender y superar esos temores que a menudo nos limitan y nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. El miedo, en sus diversas formas, se presenta como una reacción natural ante lo incierto o lo desconocido, pero también es una emoción que puede llegar a dominar nuestras vidas si no la gestionamos adecuadamente. La filosofía estoica, especialmente las enseñanzas de figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, ofrece un enfoque radicalmente diferente hacia el miedo, invitándonos a enfrentar lo que tememos de manera racional y consciente. El miedo es, por naturaleza, una respuesta emocional que nos alerta sobre una amenaza percibida, ya sea real o imaginaria. Sin embargo, la manera en que reaccionamos ante ese miedo puede ser decisiva en nuestra vida. Los estoicos nos enseñan que, en lugar de dejarnos arrastrar por la parálisis que provoca el miedo, debemos reconocer que la mayoría de las veces el miedo no está fundamentado en hechos objetivos, sino en nuestras propias creencias, pensamientos y percepciones distorsionadas. La clave para vencer los miedos, según los principios estoicos, reside en aprender a distinguir lo que está bajo nuestro control de lo que no lo está, aceptando con serenidad lo que no podemos cambiar y, a la vez, tomando acción sobre lo que sí depende de nosotros. El primer paso fundamental para vencer el miedo desde una perspectiva estoica es cultivar la autocomprensión. Los miedos no surgen de la nada, son el resultado de nuestras creencias, nuestras experiencias pasadas y a menudo nuestras expectativas del futuro. El miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a la muerte, son manifestaciones de nuestra incapacidad para aceptar la impermanencia de la vida y el carácter incierto de los resultados que perseguimos. Desde el enfoque estoico, uno de los principios más poderosos es la aceptación de que no podemos predecir ni controlar el futuro. El futuro es un territorio desconocido, y nuestras expectativas sobre lo que podría suceder a menudo son irracionales y desmesuradas. Cuando nos preocupamos excesivamente por lo que podría pasar, estamos alimentando un miedo que no tiene una base sólida. El estoico, en cambio, se entrena para vivir plenamente en el presente, sin dejarse atrapar por especulaciones sobre el futuro. Al centrarnos en lo que está dentro de nuestro control, dejamos de ser esclavos de los miedos que nos paralizan. Una estrategia clave que los estoicos emplean para afrontar los miedos es la práctica de la premeditatio malorum o la premeditación de los males. Esta práctica consiste en visualizar conscientemente los peores escenarios posibles y reflexionar sobre cómo los enfrentaríamos si realmente ocurrieran. A primera vista, esto puede parecer contraproducente o incluso aterrador, pero es en realidad una herramienta poderosa para desensibilizarnos ante el miedo. Al visualizar nuestros peores temores y aceptarlos racionalmente, podemos darnos cuenta de que, en la mayoría de los casos, los peores escenarios no son tan terribles como pensamos. Además, al hacer frente a estas posibles situaciones en nuestra mente, nos preparamos emocionalmente para afrontarlas con mayor calma y resiliencia. La premeditatio malorum nos permite tomar distancia de los miedos irracionales y verlos con claridad. En lugar de ser arrastrados por el miedo, lo analizamos, lo comprendemos y nos damos cuenta de que, incluso en el peor de los casos, podemos seguir adelante con nuestra vida. El miedo también suele estar relacionado con la percepción de nuestras propias limitaciones. Muchas veces, tememos no ser lo suficientemente buenos, lo suficientemente capaces, lo suficientemente valiosos para enfrentar los desafíos que se nos presentan. Los estoicos nos enseñan que nuestra valía no depende de la aprobación externa ni de nuestras circunstancias. En cambio, nuestra verdadera fortaleza radica en nuestra capacidad para actuar con virtud y sabiduría en cualquier situación. Epicteto, en particular, destaca la importancia de entender que lo que verdaderamente nos define es nuestra capacidad para tomar decisiones sabias, independientemente de las dificultades o del miedo que podamos sentir. No es la falta de miedo lo que nos convierte en personas fuertes, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo, guiados por principios sólidos y por un compromiso con nuestra propia virtud.
La verdadera fuerza radica en la acción valiente, no en la ausencia de miedo. Además de la premeditatio malorum, los estoicos también practican la amor fati, que es el amor al destino. Esta actitud implica abrazar todo lo que ocurre en nuestra vida, incluso lo negativo o lo doloroso, como algo que contribuye a nuestro crecimiento personal. Cuando adoptamos una mentalidad de amor fati, dejamos de ver el miedo como un obstáculo y lo transformamos en una oportunidad para profundizar nuestra comprensión de nosotros mismos y de la vida en general. Cada desafío, cada temor, cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para practicar la virtud y para fortalecernos como seres humanos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, dice que debemos aceptar todo lo que nos sucede, ya que todo lo que ocurre está dentro del orden natural del universo. Al adoptar esta perspectiva, los miedos que sentimos se convierten en parte de un proceso mayor de aprendizaje y desarrollo personal. Uno de los enfoques más útiles que los estoicos sugieren para superar el miedo es cultivar la indiferencia hacia los resultados externos. Este concepto está relacionado con la comprensión de que no debemos atarnos emocionalmente a los resultados de nuestras acciones, sino enfocarnos únicamente en el proceso y en hacer lo mejor que podemos en cualquier situación. Si tememos al fracaso o al rechazo, es porque nos hemos vinculado emocionalmente con los resultados de nuestras acciones. Sin embargo, lo único que realmente controlamos es nuestra propia conducta. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que no debemos preocuparnos por lo que no está bajo nuestro control, y eso incluye los resultados de nuestras decisiones. La verdadera libertad radica en liberar nuestra mente de la ansiedad por lo que no podemos controlar, aceptando que, independientemente de los resultados, nuestra dignidad y nuestra paz interior permanecen intactas. El miedo también está intrínsecamente vinculado a nuestra identificación con las expectativas sociales. Tememos no cumplir con las expectativas de los demás, ya sea en el trabajo, en las relaciones o en la sociedad en general. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a liberarnos de la necesidad de aprobación externa. Séneca, en sus cartas, subraya que debemos vivir según nuestros propios principios, sin dejar que las opiniones de los demás determinen nuestras acciones. Si tememos lo que otros piensan de nosotros, estamos permitiendo que el miedo gobierne nuestra vida. Los estoicos nos invitan a cultivar un sentido de autoconfianza que provenga de nuestra propia integridad y de nuestro compromiso con lo que es verdaderamente valioso. Por último, una de las enseñanzas más poderosas de la filosofía estoica para vencer el miedo es la práctica de la resiliencia. La resiliencia estoica no se trata de evitar las dificultades o el dolor, sino de aprender a enfrentarlos con serenidad y fortaleza. Los estoicos reconocen que la vida está llena de adversidades, pero nos enseñan que podemos superarlas mediante el uso de nuestra razón y de nuestra capacidad de controlar nuestras respuestas emocionales. El miedo es solo una emoción, y como tal, es temporal. Al reconocer que el miedo no es una parte esencial de nuestra identidad, podemos aprender a trascenderlo y a continuar avanzando, sin dejar que nos frene. En resumen, vencer los miedos a través del estoicismo implica adoptar una serie de estrategias prácticas que nos permiten enfrentarnos al miedo de manera racional y efectiva. La clave está en reconocer que el miedo no tiene poder sobre nosotros, a menos que se lo permitamos. Al centrarnos en lo que podemos controlar, al practicar la premeditación de los males, al aceptar nuestro destino y al cultivar la resiliencia, podemos vivir de manera más plena y libre, sin que los miedos nos impidan actuar de acuerdo con nuestros valores. Como Marco Aurelio dijo, la vida no es un problema que deba resolverse, sino una realidad que debe experimentarse. Al enfrentar nuestros miedos con serenidad, podemos abrazar la vida tal como es, sin que nada nos detenga en nuestro camino hacia la virtud y el crecimiento personal. Para superar el miedo, es esencial comprender que, en el fondo, la clave de la filosofía de los estoicos radica en transformar nuestra relación con el miedo, más que tratar de eliminarlo por completo. El miedo, como cualquier otra emoción humana, es natural y tiene su lugar en la vida. Sin embargo, es la forma en que elegimos responder a ese miedo lo que determina nuestra capacidad para vivir de manera plena y virtuosa.
En lugar de ser arrastrados por el miedo y permitir que nos paralice, los estoicos nos invitan a ser conscientes de nuestras emociones y a elegir nuestras reacciones con deliberación y sabiduría. En este sentido, una de las prácticas centrales que los estoicos proponen para manejar el miedo es el desarrollo de una mente tranquila y centrada. La tranquilidad mental no se logra al eliminar todas las fuentes de miedo o preocupación de nuestra vida, sino al cultivar una mentalidad en la que nuestras emociones, aunque presentes, no nos controlen. Al practicar la meditación y la reflexión diaria, podemos entrenar nuestra mente para mantener la calma y la serenidad, incluso en medio de situaciones que inicialmente nos generarían miedo o ansiedad. Marco Aurelio lo expresa con claridad cuando dice: la tranquilidad es el buen orden de la mente, la armonía de la razón, la concordancia de las pasiones con la naturaleza. Además, la reflexión sobre la muerte es otro enfoque estoico esencial para manejar el miedo. El miedo a la muerte es una de las fuentes más profundas de ansiedad en la vida humana, pero los estoicos consideran que si aprendemos a aceptar la muerte como parte del ciclo natural de la vida, podemos liberarnos de su poder sobre nuestras vidas. La meditación diaria sobre la muerte no tiene como objetivo generar temor, sino ayudarnos a poner en perspectiva nuestras preocupaciones cotidianas. Al reconocer que todo lo que es material y temporal, incluyendo nuestras propias vidas, es finito, comenzamos a entender que el miedo a lo desconocido o al final de la existencia no tiene sentido si nos dedicamos a vivir plenamente en el presente. Como Epicteto dice, la muerte no es un mal, pero la mente que no puede soportarla es el verdadero mal. La reflexión sobre la muerte no se trata de deprimirse, sino de adoptar una perspectiva de aceptación y de libertad interior. Uno de los enfoques más innovadores dentro del pensamiento estoico para superar el miedo es la adopción de la idea de que el sufrimiento es opcional. Los estoicos no niegan que la vida conlleva dificultades y pruebas, pero sostienen que nuestro sufrimiento mental y emocional proviene principalmente de nuestras reacciones ante los eventos. El dolor físico es inevitable, pero el sufrimiento emocional, el miedo y la angustia provienen de nuestra interpretación de esos eventos. Al cambiar nuestra percepción, podemos reducir el sufrimiento que experimentamos. La famosa frase de Epicteto, no es lo que te sucede lo que te molesta, sino cómo reaccionas ante ello, encapsula este principio fundamental del estoicismo. En lugar de ser arrastrados por las emociones que el miedo nos genera, podemos elegir tomar un paso atrás, observar nuestras emociones y reflexionar sobre la mejor manera de responder. El miedo, entonces, se convierte en una oportunidad para practicar la virtud. El coraje, en particular, es una virtud que se cultiva en el contexto del miedo. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo. Como Marco Aurelio señala en sus meditaciones, no nos asusta lo que nos sucede, sino cómo nos enfrentamos a ello. El coraje estoico no es un acto impulsivo de valentía, sino un ejercicio de deliberación y control. Ante un desafío o una situación que nos cause miedo, el estoico evalúa racionalmente la situación, considera lo que está bajo su control y decide actuar de acuerdo con la razón y los principios éticos. El coraje no es un estado de ánimo, sino una práctica constante que se refuerza con la repetición. Una de las prácticas cotidianas que los estoicos proponen es la de descomponer nuestros miedos en componentes más manejables. En lugar de ver un desafío o una situación temida como un todo abrumador, podemos dividirla en partes más pequeñas y comprensibles. Cuando enfrentamos un miedo grande o complejo, como hablar en público o hacer frente a una confrontación difícil, tendemos a pensar en el peor de los casos, y esto puede generar una ansiedad paralizante. Sin embargo, el estoico se dedica a analizar la situación, identificar los elementos que están bajo su control y enfocarse en aquellos aspectos que puede gestionar. Esto no solo reduce el miedo, sino que aumenta nuestra sensación de poder personal y control sobre la situación. Otro enfoque clave en la filosofía estoica para superar el miedo es la práctica de la disciplina mental. Los estoicos reconocen que el miedo es una emoción que se puede entrenar y que el entrenamiento mental constante es fundamental para manejarlo. A través de la práctica diaria de la reflexión, la meditación y la autocomprensión,
podemos fortalecer nuestra mente y hacerla menos susceptible a las emociones irracionales. Esta disciplina mental se basa en la racionalidad y la autorreflexión, dos pilares centrales del pensamiento estoico. Al dedicar tiempo todos los días a evaluar nuestras reacciones emocionales y a cuestionar las creencias que subyacen a nuestros miedos, podemos ganar una mayor claridad mental y, en consecuencia, una mayor libertad para actuar con integridad y serenidad. Además, el miedo a menudo surge de una falta de preparación o de una sensación de falta de control. El estoicismo nos anima a prepararnos de manera constante para las dificultades de la vida, no para evitar los desafíos, sino para enfrentarlos con mayor eficacia. La práctica constante de la virtud, la reflexión y la autocomprensión nos prepara para actuar con sabiduría y coraje cuando nos enfrentamos a situaciones que nos generan miedo. En este sentido, la filosofía estoica propone un enfoque proactivo ante la vida, donde nos preparamos mentalmente y emocionalmente para los posibles obstáculos, en lugar de ser sorprendidos por ellos. Vencer el miedo desde el punto de vista estoico no significa eliminarlo por completo, sino aprender a vivir con él de una manera más saludable y equilibrada. El miedo es una emoción natural y una respuesta necesaria a las amenazas reales, pero no debe ser un obstáculo en nuestra búsqueda de la virtud. Los estoicos nos enseñan que la clave no está en evitar el miedo, sino en aprender a manejarlo de manera que no interfiera con nuestras decisiones, nuestros valores y nuestra paz interior. A través de la práctica diaria de la reflexión, la meditación, la autocomprensión y la toma de acción deliberada, podemos superar nuestros miedos y vivir con coraje, serenidad y libertad interior. En conclusión, el miedo es una emoción que todos experimentamos, pero a través del conocimiento y las prácticas estoicas, podemos aprender a dominarlo. La filosofía estoica nos ofrece herramientas para cambiar nuestra relación con el miedo, enfrentarlo con racionalidad, aceptación y coraje, y aprender a vivir sin que el miedo nos controle. Al adoptar una mentalidad estoica, podemos enfrentar los miedos que surgen en nuestra vida con confianza, con la seguridad de que nuestra paz interior no depende de lo que suceda a nuestro alrededor, sino de cómo elegimos responder a ello. Al final, el verdadero poder está en nuestra capacidad para mantener la calma y la virtud frente a cualquier adversidad, y el miedo, lejos de ser un obstáculo, se convierte en una oportunidad para crecer y fortalecer nuestra resiliencia.